Hola, ¿qué tal? Soy Martín y voy a resolver un ejercicio de integrales dobles, ¿sí? Involucra cambio de variables y jacobiano. Bueno, esto obviamente está muy atada estas dos cosas en integrales dobles, ¿no? Y bueno, es un ejercicio muy interesante, el tercero, si lo estás viendo en orden, el del PDF, ¿sí? Si no, no importa, obviamente. Y bueno, yo te quería decir que acá interviene mucha gente, ¿no? Ricardo, Fernando, ¿sí? Hemos trabajado mucho para hacer estas cosas. Y bueno, hay muchos mails de intercambio de cómo se puede mejorar algo. Vos no te vayas a pensar que esto es lo primero que se hace y después queda así, ¿no? Y bueno, una de las cosas que estuvimos charlando hasta en un estacionamiento, ¿sí? Era cómo se podía explicar una parte que vas a ver en el video que la verdad que quedó muy bien. Bueno, a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio dice, sea d sub xy igual a los xy pertenecientes a R2, ¿sí? Un subconjunto del plano, tales que y mayor o igual a x, ¿sí? Y mayor o igual a x, y además menor o igual a x más 2, ¿sí? O sea, ahí está entre x y x más 2, entre dos rectas paralelas parece, ¿no? Además x más y menor o igual a 4, y además y mayor o igual a 0, ¿sí? Y dice, calcule la integral doble sobre d, acá, ¿no? La integral doble acá, de la función 2 por y menos x, diferencial x diferencial y, aplicando el cambio de variable definido por xy igual v menos u, b, ¿sí? Bueno, entonces como yo lo tengo que hacer cambiando las variables, es decir, no puedo, escribo este dominio, pongo los límites acá, tal vez haya que hacer una suma de integrales, ¿sí? Y después sumo la integral porque acá dice haciendo el cambio de variables, así que hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, eso es lo que queremos repasar con vos en este video. Bueno, yo creo que una muy buena idea es que vos agarres el dominio que está expresado en función de xy, y vos fíjate que x en función de uv es b menos u e y en función de uv es b, ¿sí? Entonces, si vos donde dice x ponés b menos u, por ejemplo, acá dice x y pondríamos b menos u, y donde dice y ponemos b, y donde dice y ponemos b, y bueno, todo esto que está en función de x y se expresa en función de u y b, ¿sí? Por ejemplo, acá sería b menos u menor o igual a b, porque y es b, ¿sí? Y x, que sería, como x es b menos u y más 2, más este 2, ¿sí? Después x más y, ¿cuánto es? Y bueno, si x es esto e y es esto, evidentemente x más y es sumar estas dos cosas, y me queda 2b menos u menor o igual a 4, ¿sí? Y como y es igual a b, b mayor o igual a 0. Quiere decir que esta cadena de desigualdades te expresa el dominio xy, pero en función de u y b. O sea, ¿en qué se transformaría el dominio xy si las variables x y se ponen en función de y b, ¿sí? O más lindo todavía, ¿en qué se transforma el dominio d sub v, ¿sí? Si expresás al revés, o sea, si u y b es función de x e y, ¿sí? Que vos de acá vos podrías despejar para cada v el xy, ¿sí? Entonces la integral doble que está expresada en función en el dominio d sub x y, pasa a estar ahora expresada en el dominio d sub v, que es este de acá, ¿sí? Para que vos puedas aplicar que para que estas desigualdades que están en función de x y las pongas directamente en función de v y todo esto funcione, es fundamental que para cada xy haya un v y recíprocamente, ¿sí? Y eso es cierto porque este cambio de variables es lineal, ¿sí? Si x es igual a b menos v y es igual a b es lineal, y el determinante es no nulo. Acá se puede hablar hasta de determinante, pero bueno, el jacobiano, ¿sí? El determinante jacobiano es no nulo. Entonces eso te garantiza que este procedimiento anda bien, ¿sí? Pero bueno, ahora lo vamos a hacer de otra manera que quedó maravillosa, sugerida por Ricardo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo es esto. Esto que está acá en función de u y b liquida la cuestión de en qué se transforma este dominio. Pero no es muy útil para escribir la integral doble. Vos tenés que escribir una integral doble en el dominio d sub v, ¿sí? En este. Pero bueno, esto no está tan fácil de escribir los límites de dónde van. Entonces a mí me gustaría obtener una desigualdad que me diga que una de estas variables, alguna, la u o la b, esté entre dos números. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Mira,
¿Ve que yo tengo B, V y B en todos lados? Bueno, entonces yo podría restar V a todos los miembros. Si yo le resto B a estos miembros, a los tres miembros estos que están acá, me quedaría menos U menor o igual a 0, menor o igual a menos U más 2. Es decir, las B tachalas en tu cerebro. Y después dice U, y acá dice U, menos U y menos U, pero no importa. Entonces le sumo U, acá me quedaría 0, cuando le sumo U a esto me aparece la U, y cuando le sumo U a esto se van las U. En definitiva lo que hice fue sumar U menos B a estos tres miembros. Sumar U menos B a estos tres miembros. Bueno, ¿y eso cómo me termina quedando? Si yo le sumo U menos B, acá me queda 0. Si le sumo U menos B, la B se va y me queda la U. Y si le sumo U menos B, se va todo esto y me queda el 2. Entonces acá te queda que U está entre 0 y 2, ¿ves? U está entre 0 y 2. Y bueno, esta desigualdad además me dice la B en función de la U. O sea, B menor o igual a cuánto. O sea, me despeja, digamos, en la desigualdad la B en función de la U si yo quiero. Por ejemplo, podría poner que B es menor o igual a 4 más U sobre 2, ¿no es cierto? Y después además B mayor o igual a 0. Con lo cual en realidad todo esto ya me permite escribir los límites de integración para el dominio D sub V, ¿sí? Para el dominio D que tiene a las variables U y V. Me faltaría calcular el jacobiano, ¿sí? Poner el módulo. Bueno, entonces yo te voy a transformar ahora el dominio D sub X, Y, que no es ninguna mala idea que vos te lo dibujes en el examen, ¿sí? El dominio sobre el cual estás integrando, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Y como estás haciendo el cambio de variable, estás cambiando las variables x, y por v, tampoco es ninguna mala idea que vos te grafiques el dominio D sub v. ¿Está bien? Bueno, yo te quiero decir acá que estos videos que quedan tan buenos es porque interviene mucha gente, ¿sí? Hay mucho tiempo, muchos mails de intercambio. Y bueno, acá por ejemplo Ricardo nos ha sugerido, Ricardo Cirne, ¿no? Por supuesto, hacerlo de otra manera, ¿sí? Y la verdad que quedó maravilloso, interviene Fernando Acero, un montón de gente, si hay muchas cosas, muchos mails, mucho tiempo, ¿sí? Para que esto quede así. Entonces, bueno, acá tuvimos una idea de transformar cada recta, para que vos veas más claro en qué se transforma en el plano V, que como es lineal el cambio también son rectas, ¿sí? Así que es un muy buen ejemplo y te va a permitir escribir a vos los límites de la integral doble sin que haya tanto despeje como hice yo antes, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. El cambio de variable es xy igual a b menos u, b. O sea, la x es b menos u y la y es b. Y bueno, esto equivale, si yo despejo, a que, por ejemplo, si yo quisiera averiguar cuánto vale la u, bueno, hago la segunda ecuación menos la primera, ¿no? Esta menos esta, y se cancelan las b, y me queda u igual a y menos x. U igual a y menos x. Y después está la cambio de lado para que quede la b en función de la y. XY, este sistema tiene a la XY en función de YB y este tiene a la UV en función de XY. Y son equivalentes en el sentido de que un punto XYV que anda acá y recíprocamente, ¿sí? Eso significa que son equivalentes esos dos sistemas. Bueno, entonces vamos a transformar ahora todo este eje. ¿Cómo describirías este eje? Y con y igual 0. Bueno. Entonces yo me voy acá al plano V y si pongo igual 0 se me transforma en B igual 0. Quiere decir que todo este eje se transforma en todo este eje. Y después, bueno, por intersección con las otras cosas vamos a ver que este segmento se transforma en todo este segmento. ¿Sí? Por ahora concentrate en que todo esto va a parar a todo esto. ¿Sí? Vamos ahora a la curva gamma 2. Vamos ahora a la curva gamma 2. Yo te llamo la atención a que esto está siendo recorrido, ¿ves? ¿Ves que esto está siendo recorrido? En un sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Esto, ¿no? ¿Verdad? Y esto en cambio va a quedar como las agujas del reloj, siendo recorrido. Eso es porque el determinante me dio menos 1. Si me hubiera dado positivo, irían las dos para el mismo lado. Como me dio menos 1, van para el lado opuesto. Igual eso no es importante para vos, vos querés averiguar en qué se transforma D sub x, y en función de y. ¿Está bien? Bueno, esta recta, ¿cómo se describe? Y por igual x, más bien, era una de las rectas que estaba en el dominio, ¿te acordás? Entonces, si y es igual a x, pongo acá donde dice ix, entonces me queda que u es 0, ¿sí? Quiere decir que toda esta recta se transforma en toda esta recta, todo esto que está. ¿Está bien? Vamos a la tercera. La tercera, ¿cómo se describe acá?
Y bueno, que esta recta de acá es que x más y es 4. X más y es 4. Entonces, si donde dice x pongo b menos u, b menos u. Y donde dice y pongo b, tendría b menos u más b, ¿no es cierto? B menos u y más b, hay 2b entonces, menos u igual a 4. Entonces esa es esta recta, ¿sí? Si querés darle algún valorcito, por ejemplo, si yo hago u igual 0, si yo hago u igual 0, la b es 2, ¿está bien? Y si hago u igual 2, lo paso sumando, 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Conclusión, toda esta recta se transforma en toda esta recta, ¿está bien? Y finalmente tenemos una última, esta es que y es igual a x más 2, y es igual a x más 2, entonces si donde dice y pongo v menos, la y es b, ¿no? Y es b, v igual a, y donde dice x pongo b menos u más 2, cancelo las b y me queda u igual 2, conclusión, toda esta recta va a toda esta recta, ¿sí? Entonces, bueno, después donde se intersecan estas rectas, las rectas imágenes también se intersecan, ¿sí? Y te termina quedando este trapecio, ¿está bien? Este trapecio en el plano V. Y el interior se tiene que transformar en interior porque es continua, ¿sí? La función es continua. Y además es biyectiva, con lo cual tiene que ser todo el interior en todo el interior. Y bueno, cuestión que el plano, el dominio D sub x y se transforma en el D sub V, ¿sí? Incidentalmente te cuento que el jacobiano es menos 1 y entonces el área de este dominio es igual al área de este dominio, ¿sí? Sé que no parece porque tiene distinta escala, ¿no? Vos fíjate que hay una distinta escala, pero el área de D sub x y es igual al área de D sub V, pues me dio menos 1. Menos 1 cuando yo le tomo módulo es 1 y eso significa que esta área se transforma en un dominio, no sabemos cuál es, bueno, ahora sí, pero tiene la misma área, ¿está bien? Bueno, volvamos ahora al ejercicio entonces. Esto quedó maravilloso, la verdad. Así que bueno, vamos a ver. Lo importante que es que yo tenía que la u variaba entre 0 y 2, que la u variaba entre 0 y 2, fíjate acá, ¿sí? La u varía entre 0 y 2, no hay duda. Y la b varía de 0, y acá despejo b, hasta 4 más u sobre 2, ¿sí? Hasta 4 más u sobre 2. O sea, en definitiva, la u varía entre 0 y 2, yo vuelvo a la integral doble que me piden calcular, ¿sí? Entonces pongo la integral doble sobre d sub x y de 2 por y menos x, diferencial y es decir, lo que me piden, en el plano v se transforma la u entre 0 y 2, la b mayor o igual a 0 y la b menor o igual a 4 más u sobre 2, ¿sí? Entonces eso te permite escribir esta integral en el plano v de esta manera. Integral entre 0 y 2, diferencial u, digamos, esto porque la u varía entre 0 y 2, y la b de dónde a dónde varía. Más que 0, o sea, desde 0 hasta, cuando despejo acá la b, 4 más u sobre 2, ¿sí? Y cuando hago todo dividido 2, el 4 dividido 2 me queda 2, más u sobre 2. Ahora, la función integral también hay que expresarla en función de b, ¿sí? Entonces el 2 no hay nada para entender, no hay nada para expresar raro, y y menos x, ¿cuánto sería? Bueno, y menos x sería la segunda menos la primera. Entonces cuando hago esta menos esta menos se va, la b con la b se va y me queda más u, 2u. ¿Y acá qué tengo que poner? El jacobiano. Bueno, ¿el jacobiano de quién? El jacobiano de x y en función de b. El jacobiano de x y en función de b e inclusive el módulo del jacobiano. Entonces me calculo la matriz jacobiana de x y en función de b en un punto v, ¿sí? Bueno, cuando yo hago x'u, acá todo el mundo entiende, vale menos 1, x'b vale 1, i'u vale 0, i'b vale 1, ¿sí? En el punto v, pero como justo son números, en realidad esto va a ser una constante. ¿Y este determinante jacobiano cuánto vale? Menos 1, menos 1. Entonces yo en esta integral, ¿sí? Te borré un poquito lo que no sirve, tendría que poner el módulo de menos 1, que por supuesto es 1. Y entonces tengo que calcular esta integral doble. Y bueno, acá ya estábamos, acá no vas a tener ningún problema vos, ¿sí? Cuando yo me imagino que el módulo de menos 1 directamente lo tacho, pongo 1, ¿sí? En mi cerebro, y pongo 2u por v, cuando integro esta, la primera integral, digamos, la de acá,
Esto es 2u por b, evaluado b en el extremo superior y el resto en el extremo inferior. Entonces sería 2u por esto. 2u por esto. Es eso está acá. ¿Sí? Y cuando integro entre 0 y 2 esta función de u, acá ya estás en análisis 1, bueno, te queda 2u cuadrado más u cubo sobre 3, ¿sí? Porque esto te queda 4u, la integral es 2u cuadrado, bueno, acá todo el mundo entiende, u cuadrado es u cubo sobre 3, entre 0 y 2, toda esta cuentita te termina dando 32 tercios. Resultado del ejercicio, la integral que te pidieron, pero la hemos hecho con este cambio de variable, es muy interesante, porque fíjate todas las cosas que hemos estudiado, ¿sí? Parametrización de curvas, que el borde se transforma en el borde, cambio de variable, jacobiano cuando no es polares, ¿sí? Bueno, todo eso hemos practicado y nos terminó dando 32 tercios. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.